Dios describe a esa generación y a ese tiempo y por qué Dios envió ese juicio y cómo será entonces esta próxima o esta generación antes de que el Señor regrese. ¿Está conmigo allí? Entonces vamos al libro de Génesis para mirar cuáles eran las características que tenía esta generación y estas temporadas que el Señor marcó como paralelo antes de su regreso. Dice la Escritura en Génesis capítulo 6, versículo 5 y luego va a saltar al versículo 11 hasta el 13. Dice Génesis 6, 5. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Versículo 11. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia, así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Si usted se da cuenta allí, el Señor establece, cuando la población empieza a crecer y a multiplicarse, empieza a crecer y a multiplicarse también todo el concepto de la maldad. Empieza a ocurrir todo el concepto de la violencia incrementada, escalada de una manera sin precedentes en la historia de la humanidad. Eso tiene una razón. Dios ve la tierra, Dios ve el planeta y se da cuenta que el planeta está lleno de maldad, corrompida, pervertida, pero también llena de mucha violencia. Entonces cuando Dios dice: los voy a acabar, los voy a quitar de aquí porque no tienen solución, no tienen remedio, no hay forma de que el tema se corrija, la única manera de corregirlo es acabarlo por completo, y es cuando Dios decide enviar el diluvio. Pero hubo una razón o causa por la cual la tierra se llenó de violencia y de tanta maldad, y es que usted va a encontrar que la Biblia establece dos simientes cuando el hombre peca. Cuando se encuentra la serpiente, la mujer y Eva y Adán, y ellos pecan, en medio de la maldición que Dios está derramando, las consecuencias del pecado, dice la Escritura: yo pondré enemistad entre la serpiente y la mujer, entre tu simiente, la simiente de la mujer, y la simiente de la serpiente. Tú le vas a herir en la cabeza y ella te va a herir en el calcañar o en el talón. Dios estableció allí entonces que hay dos semillas o dos simientes que están operando en la tierra. Dios creó una sola, pero al entrar el pecado se empieza a desarrollar la simiente del diablo, la simiente de la serpiente. Entonces vamos a tener la serpiente de la mujer, que es tipo de la iglesia y tipo de Israel, y la simiente de Satanás o la semilla de Satanás, que trae la genética de Satanás. Cuando esas dos simientes están en operación en la tierra, dice la Biblia que los hijos de Dios, que eran los ángeles caídos, tuvieron relaciones con las hijas de los hombres porque eran hermosas, y empiezan entonces a traer una unión anormal entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo natural y lo espiritual, y eso genera los gigantes en la tierra, que dice la Escritura que eran los héroes o los grandes guerreros del planeta. Eso no es un buen atributo. La Biblia lo define de esa manera, pero lo original en la Escritura es que eran extremadamente crueles, porque no tenían amor por la vida, no tenían temor de Dios, no tenían temor, no tenían parámetros morales. Ellos simplemente mataban a alguien y eran extremadamente crueles. Los hijos que resultaron de la unión entre ángeles y mujeres, ¿está conmigo? Eran una raza anormal. Era una raza diferente, era una raza no para bien sino para mal. Eran extremadamente crueles, violentos, agresivos, malos en todo el sentido de la palabra. Esa simiente que queda en los hombres, que era simiente satánica, empieza a multiplicarse, empieza a llenar la tierra, al punto de que el corazón de la humanidad se empieza a llenar de tanta tiniebla, de tanta oscuridad, de tanta maldad, que ellos empiezan a operar como operaban esos gigantes, con crueldad, con maldad, con mucha violencia, sin tener ningún tipo de compasión, sin tener ningún tipo de misericordia, sin tener ningún tipo de compasión por alguien, sino simplemente era hacerles daño. Llega el momento en que la tierra se llena tanto de esa simiente satánica que genera una extrema maldad en la gente y una extrema violencia en la gente, que Dios dice: yo no voy a contender con ellos para siempre. Pone un límite a la vida del género humano, y número 2, envía el diluvio. Pero ese diluvio tuvo una razón,
Y es que la semilla satánica se multiplicó. Y la semilla de Dios divina solamente la tenía Noé. Por eso les comentaba esta mañana a la gente del primer servicio, que independientemente y con mucho respeto de lo que puedan decir los evangelásticos, cada vez la iglesia va a ser un remanente. Pero cada vez en el mundo, en nuestro entorno, vamos a ver la maldad cómo se incrementa. Vamos a ver la violencia cómo se incrementa. Y usted simplemente prende su televisor o mira su smartphone o su dispositivo electrónico y se va a dar cuenta de la cantidad de noticias que uno dice, hasta uno ya ni siquiera se incomoda. Aquí en Colombia desarrollamos la habilidad de poder estar escuchando tantas masacres y tantas cosas. Cuando alguien muere uno dice, ay, bueno, se murieron 15, gloria a Dios. Mataron 20, les tocaba. Hicieron tal cosa, no, terrible, ¿no? Pero bueno, eso pasa. Generamos una cultura de muerte, una cultura de maldad, que vemos que alguien por atracar a otro, por quitarle un reloj, un celular o cualquier cosa, lo mató. Y decimos, bueno, hay una tolerancia frente a la maldad. Hay un alargamiento en nuestro concepto acerca de lo moral y acerca de lo correcto. Y entre más se acerque la venida de nuestro Señor Jesucristo en la tierra y en el mundo, vamos a ver cómo ese mundo se sigue corrompiendo y sigue llegando a estándares de inmoralidad y estándares de violencia y estándares de corrupción sin precedentes, porque cada día se van a parecer más a los días de Noé, donde ellos estaba la tierra llena de violencia y llena de maldad, por tener toda la simiente satánica en plena operación y multiplicándose constantemente en medio de esta generación. Por eso esta generación que se está corrompiendo, en la cual nosotros resplandecemos como luminares en el mundo, dice el apóstol Pablo, es maligna y es perversa, tal cual como lo dijo el Señor en Mateo 24 y en Lucas capítulo 17, que se tendrá esta generación, esa característica, llena de maldad, llena de violencia. Y quiero definir lo que es esa palabra maldad que dice la escritura acá, o violencia o corrupción, perdón, la maldad y la corrupción. Dice la escritura que esa corrupción es la palabra hebrea shakach y significa destruir, corromper, ir a la ruina, decaer, ser estropeado, corrompido, corrupto, herido, arruinado, podrido. Significa estropear, arruinar para pervertir, corromper, tratar corruptamente, estropear, destruir para pervertir, corromper moralmente, destruir el diseño original que Dios estableció en la humanidad, dejarlo completamente arruinado. Significa decaer, causativamente arruinar, significa golpearlo hasta destruirlo por completo, a convertirlo en un desecho, corromperlo, destruirlo, perder su diseño e intención original. Significa perecer, derramar, estropear, quedar completamente hecho un desperdicio. Esa es la generación que dijo Jesús antes de mi venida. La humanidad quedará así, corrompida, llena de maldad, totalmente deshecho. O sea, Dios creó algo perfecto, pero las tinieblas con su simiente lo destruye desde adentro. Por eso es que usted ve cada vez muchísimas noticias de gente que hace cosas que uno, entre comillas, se sorprende. Pero también en el mundo nos tratan a nosotros como si nosotros estuviésemos errados. O sea, lo normal es que un hombre se case con un hombre. Lo normal es que un adulto viole a un infante. Lo normal es que los ancianos se mueran producto de que sus mismos hijos los maten para quedarse con la herencia. Eso es normal, común. ¿Por qué la iglesia se sigue interponiendo en el progresismo? ¿Por qué la iglesia sigue en un estado retrógrado cuando la sociedad sigue avanzando? No. Es que ustedes están podridos y ven la realidad desde la perspectiva podrida que tienen porque están corrompidos. La iglesia no está mal, la que está mal es el mundo. Y cada vez que tú y yo como iglesia empezamos a ser tolerantes frente a las prácticas que tiene el diablo y las prácticas que tiene el mundo como sistema, vamos a perder nuestra verdadera identidad y podremos ser engañados lo mismo que ellos. Por eso Jesús dijo, si los días no fueran acortados, ninguno sería salvo. Porque llega el momento en que va a ser tanta la maldad, tanta la corrupción que dice Jesús, el amor de muchos se va a enfriar por causa de esa maldad tan incrementada.
de hecho, de tanta violencia que se está entregando. Para nosotros como nación, que hemos vivido décadas en medio de gran violencia, para nosotros el tema no es como tan diciente. Pero definitivamente nosotros tenemos que retornar a la indignación. Tenemos que retornar al verdadero concepto de lo que es justicia, al verdadero concepto de lo que es moralidad, de lo que es santidad, de lo que realmente es violencia. Y poder indignarnos y tener capacidad de asombro cuando vemos que algo está mal. Es imposible que yo vea que a alguien lo están atracando y no acercarse siquiera, déjenlo quieto. O que una mujer lo esté maltratando y no decirle, ponerlos a grabar con un celular. Oiga, detenga eso. Y no se ponga a registrarlo para que tenga más visibilidad en redes sociales. ¿Qué cosa tenemos nosotros en la cabeza? Nos están infiltrando con el mundo, con el sistema. Y Jesús estableció que estos últimos tiempos serán como los días de Noé, corrompidos, vueltos un desecho, podridos totalmente, porque no tienen un verdadero marco de referencia que les diga que está bien y que está mal, que es bueno y que es malo. Pero la iglesia sí lo tiene. Se llama la Biblia, la Escritura, el testimonio del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que retornar allí. Así te digan retrógrado, así te digan amargado, así te digan lo que sea. Es preferible que el mundo frunza el ceño, pero que Dios sonría. Es preferible que tú y yo nos santifiquemos cada día más y no que seamos cada vez más alineados al sistema del mundo, porque eso no nos va a aprovechar absolutamente para nada. Entonces Jesús establece que antes de su venida será como los días de Noé. Ahora, date cuenta de algo. Esas dos simientes se están desarrollando paralelamente aquí en la tierra. Jesús estableció en el libro de Mateo capítulo 13 las parábolas. Una de ellas es la parábola del sembrador, donde dice la Escritura que el sembrador plantó buena semilla en el campo, en el mundo. Pero vino el enemigo y plantó al lado de esa misma semilla mala hierba o cizaña. Cuando llegan los servidores del Señor y ven que el cultivo empieza a crecer, le preguntan al Señor: Señor, ¿usted no plantó buena semilla en su campo? Y entonces, ¿de dónde salió esa cizaña? El Señor explica y dice: el enemigo plantó cizaña. Yo planté buena semilla. No las corten, déjenlas crecer. Y en el final del tiempo se pasará la hoz, porque el trigo será recogido y puesto a la derecha, y la cizaña será arrancada y será quemada en el fuego. Pero hoy vemos una realidad, y es que las dos simientes están creciendo en el mismo entorno, en el mismo planeta. Aquí están creciendo los hijos de Dios y están creciendo los hijos del maligno. Está creciendo la semilla de Dios, la genética de Dios, la cultura de Dios, y está creciendo la genética satánica, la cultura del diablo y la operación satánica también, paralelamente a todo lo que estamos viendo. Entonces, entre más maldad veamos, también vamos a ver mayor actividad de los hijos de Dios en este tiempo sobre la tierra. Vamos a ver más gente santa, vamos a ver más gente llena del Espíritu Santo, vamos a ver más gente trabajando, sirviendo al Señor, trayendo el reino de los cielos a la tierra. Pero de la misma manera también vamos a ver gente cada vez más mala, gente cruel, intemperante, engañosa, gente que te quiere hacer daño a como dé lugar, que al fin justifica los medios por quitarte cualquier cosa. Por eso es que la siguiente palabra que encontramos en la característica de la generación de Noé es lleno de violencia. Y la palabra violencia no es la que dice la Escritura que los violentos arrebatan el reino. No. Es aquel que es injusto y arrebata a través de un acto agresivo o violento lo que alguien se ganó justamente. La palabra griega que define violencia, hebrea que define violencia en Génesis capítulo 6 es chamás, y significa maldad, crueldad, injusticia. Significa una ganancia injusta. Significa tomar por la fuerza aquello que a otra persona le corresponde, tratándola mal, causándole daño físico. Significa falsedad o injusticia. No es simplemente el uso de la fuerza, es el uso de la fuerza con un propósito: despojar de algo a alguien que se lo ha ganado justamente.